Decía John Berger, ¿no? La extinción de la cultura campesina es la mayor catástrofe cultural del siglo XX. Y es verdad, es la mayor catástrofe cultural. Es como si se hubiera quemado la biblioteca de Alejandría, ¿no? Aquello que decían, cada vez que se muere un viejo en África es como si muriese una biblioteca. Con mi abuela Francisca murió una biblioteca. Murió esto, ahora ya no, eso ya no se transmite, se ha roto esa cadena de transmisión oral. Nosotros fuimos los últimos, ya mis hijos son urbanitas. Algo han pillado todavía, pero ya han nacido en Madrid. Y los hijos de otros escritores conocidos míos, ¿no? De Muñoz Molina, que también conoció eso, de Merino, bueno, de tantos otros, ¿no? Eso ya, ese eslabón, naturalmente, eso ya se ha roto. Pero yo alcancé a conocer eso en un lenguaje, además, maravilloso, porque ahí resonaba todo el lenguaje oral, porque donde está el verdadero genio del idioma, de la lengua, es en el lenguaje oral, ¿no? Que recuerda un poco aquellos tiempos del escribo como hablo, de Juan de Valdés, del siglo XV, incluso de Cervantes, perdón, de Juan de Valdés del siglo XVI, quiero decir, o de Cervantes, que al fin y al cabo es un renacentista rezagado, y en su Quijote aparece el escribo como hablo, con esa fluidez, con esa maravilla, esa creatividad y esa espontaneidad y esa cosa emotiva, ¿no? Y tan viva, tan llena de propiedad del lenguaje. Y entonces eso es lo que yo sobre todo eh, heredé, ¿no? Heredé la magia de nuestra lengua, la música maravillosa de nuestra lengua, el ritmo narrativo, que esto es una cosa que no se aprende, esto se contagia, esto se aprende por contagio. Es como la música, aprendes la melodía, ¿no? Entonces, yo cada vez que escribo y tal, cuando escribo una historia, joder, me acuerdo de mi abuela, digo, ¿quién cojones? Pero me va a enseñar mejor toda esta historia que mi abuela, que era sabia, ¿no? En el arte de contar el cuento, los cuentos como se han contado toda la vida, ¿no? Cosa que se nota, por ejemplo, en García Márquez. No lee Cien años de soledad y, por ejemplo, encuentra efectivamente esa onda melódica, esa música del lenguaje oral. Te voy a contar un cuento. Mira, hace mucho tiempo y tal, en un lugar de la Mancha, o no de la Mancha, Aureliano, no sé qué fue. En fin, bueno, que recordamos, ¿no? El eco, ¿no? de ese lenguaje, ¿no? Pero es verdad que todos somos narradores y no podemos vivir sin contar. Necesitamos contar. Somos narradores natos y el 90%, no sé cuánto, bueno, no, de nuestra comunicación diaria se nos va en contar cosas. Lo que hicimos ayer, lo que no sé qué, lo que hemos soñado, lo que vamos a hacer mañana, la película que vimos. No, nos reunimos por la mañana y nos contamos historias y nos contamos cosas y somos narradores empedernidos, ¿no? Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos, por ejemplo, también a recordar. Todos los días recordamos muchas cosas de nuestro pasado. Y al recordar, ¿qué hacemos? Nos contamos nuestro pasado. Es decir, que también somos narradores por eso, ¿no? Y luego de noche soñamos, además. De día, en la vigilia, vivimos y por la noche nos contamos de un modo extraño. De un modo extraño, pero muy significativo, como sabemos y como nos han enseñado los psiquiatras y psicólogos, ¿no? Soñamos nuestra vida y nos contamos nuestra vida en sueños, ¿no? De manera que somos una máquina continua de narrar, de recordar, ¿no? Lo cual habla un poco de nuestra condición humana. ¿Por qué necesitamos contar? Porque necesitamos rectificar una realidad que nos es hostil, una condición humana donde somos, en el fondo, profundamente desgraciados. Y de algún modo la narración nos libera. Nosotros podemos ser en la calle mirones de un accidente callejero, de un altercado callejero, y somos actores secundarios, completamente secundarios, somos mirones. Pero amigo, cuando llegamos a casa y lo contamos, nos convertimos en los reyes del mambo, porque de pronto lo contamos, necesitamos contar. Vivir es vivir más contar. Y parece que hasta que no contamos las cosas, la experiencia vital no está cerrada del todo. Vivir más contar. El cuento cierra la experiencia vital. Recordáis, es una frivolité, pero aquello de Luis Miguel Domínguez cuando se acostó
con Ava Gardner, ¿no? Que se levantó precipitadamente y dijo, ¿dónde vas? A contarlo. Pues algo así, ¿no? Pero bueno, es una tontería, pero algo así. Necesitamos contar todo esto, ¿no? Y todos somos un poco, hay dos personajes, ¿no? que yo creo que explican bien todo esto, que son contrapuestos, pero a la vez son complementarios, ¿no? Uno es Sinbad el Marino. Sinbad el Marino es un mercader que vive en Bagdad, pacíficamente. No sé por qué le llaman Sinbad el Marino, tiene que ser Sinbad el Mercader. Pero un día decide embarcarse, no para vivir aventuras, sino para ir a negociar a tierras por ahí y ganar dinero, que para eso es mercader, ¿no? Pero resulta que el barco donde se va naufraga, y entonces a él le ocurre una aventura extraordinaria, y le ocurre otra y más, etcétera. Bueno, y luego regresa a Bagdad, vuelve a embarcarse y vuelve a naufragar el barco, y así 7 veces, que son los 7 viajes de Sinbad. Y después, ya cuando termina sus 7 viajes, él ya talludito, ya casi viejo, ¿no? Entonces se dedica a contar sus historias en Bagdad, porque tiene una casa estupenda, porque ha vuelto de sus aventuras rico en conocimiento y en dinero, y entonces se dedica a contar sus historias a todo aquel que quiere pasar por su jardín. Entonces le da de comer y le cuenta sus historias, ¿no? De manera que primero vive y luego lo cuenta, que es lo que hacemos todos casi siempre. Lo vivimos y luego lo contamos. Parece que necesitamos... Si a la realidad objetiva no le añadimos la realidad imaginaria del cuento, parece que no está completo todo. Es lo real más lo imaginario, ¿no? Porque nunca contamos las cosas fielmente. Siempre añadimos algo, aunque solamente sea nuestro propio punto de vista, ¿no? Pero algo añadimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿y quién es el otro personaje? Pues el otro personaje es Don Quijote. Es el personaje contrario a Sinbad. Don Quijote se educa en una biblioteca, aprende a vivir en una biblioteca. Y del mismo modo que hay un momento en que Sinbad dice, joder, ya está bien de vivir, ahora vamos a contar lo vivido, Don Quijote dice, ya está bien de leer, ¿no? Ahora vamos a vivir lo leído. Vamos a ir, uno va de la vida al cuento y Don Quijote va del cuento a la vida. Ya es hora de salir al camino, ya es hora de vivir, ¿no? Y es lo que todos hacemos más o menos. Vivimos y lo contamos. O al revés. Nos lo cuentan o lo contamos y lo vivimos. Tenemos nuestros héroes. Tenemos nuestros mitos. Nos cuentan relatos maravillosos. Aquí hago una pausa, porque también esos relatos son políticos. Y a veces nos cuentan relatos envenenados, ¿no? Que envenenan la mente de la gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al cine de chaval y tal, que íbamos a ver una película de Humphrey Bogart y tal, Clark Gable, yo que sé, una película de cine negro, ¿no? Americano, amigo, y salíamos y con qué arte encendíamos un cigarrillo, nos subíamos la solapa de lo que fuera y mirábamos a las chavalas que las matábamos con la mirada. Estábamos imitando a nuestros héroes como Don Quijote imitaba a Amadís de Gaula. Estábamos imitándolos, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo leía a Becker o a Neruda, estaba 4 horas en casa leyendo a Becker, a Neruda, entonces salía intoxicado de lírica y me enamoraba de la primera chavala que veía. Y además perdidamente, joder. Porque estás imitando modelos. Estás imitando modelos, ¿no? A la gente le gusta que le cuenten, necesita que le cuenten. Porque somos mortales. Somos mortales, hemos caído en una especie de trampa, una especie de ratonera. Cuyo final todos sabemos cuál es. Y entonces envejecemos, todo esto. No os voy a contar la historia de la vida porque es muy triste. Pero es así, ¿no? Que acaba mal siempre. Acaba siempre mal. Sí. Y necesitamos siempre una trascendencia, necesitamos algo, necesitamos un escape, como la Torre de Babel, necesitamos añadir pisos y pisos y pisos para llegar al cielo. Nunca llega, pero bueno, por lo menos que lleguemos al quinto, al sexto y tal. Ícaro con sus alas también a llegar. Luego ya sabemos que no se llega, pero oye, por lo menos intentarlo, ¿no? Y siempre es este afán de trascendernos, de llegar más, que en el fondo es la rebelión ante la muerte, ¿no? O sea, sencillamente pues que no queremos morir, ¿no? Esto lo decía muy bien Buñuel, ¿no? Decía,
decía, joder, lo peor de morirse es morirse para siempre, ¿no? Porque si por lo menos una vez de cada tanto tiempo pudieras, decía mi último suspiro, ¿no? Decía, pudieras levantarte de la tumba, entonces salir con la mortaja macilento y tal, con pasos así y tal, ir hasta el kiosco de periódicos, comprar la prensa, una vez cada 5 años, volver a tu tumba y leerlo, ya no sería tan duro, ¿no? Ya sería otra cosita. Y bueno, ahora ya que no hay prensa, por lo menos si cada 10 años te diera un par de horas de wifi, joder.